Hola, ¿qué tal? Esta es la parte número 10 del curso de Postgres. Voy a comenzar hablando de los triggers, a los cuales en español se les conoce como disparadores. ¿Qué son los disparadores? Bueno, los disparadores se asocian con tablas en nuestra base de datos. Y estos disparadores se van a ejecutar de manera automática cuando ocurra algún evento en la base de datos. Por ejemplo, aquí tengo una tabla llamada empleados y nosotros vamos a crear un disparador que haga que una función se ejecute cuando nosotros hagamos alguna acción sobre esa tabla. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, cada vez que nosotros modifiquemos algún registro de la tabla o cada vez que eliminemos algún registro o que insertemos algún registro, etcétera, queremos que ocurra alguna acción, que sea ejecutada alguna acción, como por ejemplo que esa información que nosotros queremos modificar de la tabla, ese registro, que sea respaldado en otra tabla. Es decir, yo quiero modificar el registro con ID empleado 1002, que es Daniel. Pues antes de modificar ese registro va a ser insertado en otra tabla. Es como a manera de algún tipo de respaldo. Y para eso nos van a ayudar los triggers, ¿sí? Los triggers lo que hacen es que van a definir una acción que se va a ejecutar de manera automática. Como comenté en un principio, este disparador se va a relacionar con una de nuestras tablas y se va a ejecutar al realizarse alguna acción sobre esa tabla, como alguna modificación, ya sea que hagamos algún update o que eliminemos o insertemos, etc. Nosotros, para poder trabajar con triggers o disparadores, el primer paso que vamos a hacer es que vamos a crear una función, vamos a programar una función que se va a ejecutar, es decir, que nosotros deseemos que el disparador ejecute. A lo mejor suena un poco confuso, pero bueno, vamos a ir por partes y conforme vaya haciendo el ejercicio, me voy a enfocar en que quede claro, ¿sí? Nosotros podemos, ya expliqué en el inicio del curso, que nosotros podemos crear funciones, nosotros definir esas funciones nosotros como usuarios, pero esas funciones nosotros las podemos crear en diferentes lenguajes de programación. Aunque a mi parecer, y no solamente mi parecer, sino de muchas personas, el lenguaje más sencillo para esto es el que hemos estado utilizando, que es PL, /PG, SQL. Este es un lenguaje de programación que ya viene incorporado en Postgres SQL y posee una síntesis mucho más rápida, ya que nosotros al programar de esta manera estaríamos eliminando la sobrecarga de conexión a la base de datos. Pero bueno, vamos a comenzar a hacer el ejemplo para que ustedes puedan ir comprendiendo qué son los triggers. Primero lo que tenemos aquí es una tabla llamada empleados. Vamos a crear una tabla copia de esta misma tabla, pero esa tabla copia no va a tener registros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Create table, le voy a llamar respaldo-empleados. Y al hacer esto crearíamos una tabla idéntica a la tabla empleados, pero con los mismos registros, es decir, con 13 registros. Pero no queremos que tenga registros, por eso le ponemos limit 0, y al poner limit 0 quiere decir que solamente vamos a crear la estructura, pero sin registros. Es decir, vamos a tener a la tabla llamada respaldo-empleados sin ningún tipo de registros. Entonces, queremos que cuando nosotros ejecutemos alguna acción sobre esa tabla empleados, pues que se inserten esos datos en esta tabla copia. Es decir, si nosotros modificamos algún registro de la tabla empleados, queremos que ese registro que antes de modificarlo queremos que se respalde en esta tabla, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es crear la función, ¿sí? Vamos a crear la función que deseamos que el disparador ejecute. Entonces, create o replace, esto es algo que ya hemos visto. Crea o reemplaza, esto de replace nos sirve para poder modificar la función. Le vamos a dar un nombre, le voy a llamar fun-acción. Entonces, return, tenemos que poner, normalmente hemos puesto return void o return integer, pero aquí como estamos tratando con triggers, vamos a poner return triggers, ¿sí?
trigger, perdón. As, esto es algo que hemos visto en todas las funciones que hemos creado como usuarios. Pongo body y aquí también al final body. Y no es con este, es con este. Body y... no, creo que se me deshabilitó un poco el teclado. Body y end, y abajo ponemos cuál es el lenguaje utilizado, que es PG PL/SQL, ¿sí? Esto es algo que ya hemos visto, ¿sí? Aquí nada más lo único que hemos puesto diferente a como lo hemos hecho en otros videos donde creamos funciones es retornar trigger, ¿sí? Entonces ponemos begin, que para indicar el comienzo, y vamos a hacer lo siguiente: insert into. ¿Cómo se llama la tabla respaldo? Se llama respaldo-empleados. Es decir, cuando esta función se ejecute, como comencé, esto va a ser con los disparadores. Cuando esta función se ejecute, va a insertar en esta tabla llamada respaldo-empleados los siguientes registros, ¿sí? Ponemos values y aquí vamos a poner alt.com. Hay que ver cuáles son los registros de la tabla empleados o respaldo-empleados, como sea. Es la misma tabla, más que una tiene registros y la otra no tiene, por lo pronto. Es id empleado, nombre y puesto ID. Entonces vamos a poner alt id empleado, alt nombre, alt.puesto ID. Esto de alt y eso les voy a hablar en un momento más a detalle. Por lo pronto estoy haciendo el ejercicio para que se puedan dar una idea cómo funcionan los triggers, y próximamente en este mismo video les voy a explicar más a detalle esto. Esto sabemos que significa alt, pues es de antiguo, pero esto tiene que ver algo con los objetos. Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a insertar en la tabla respaldo-empleados los siguientes valores, que son ID, empleado, nombre y puesto ID, ¿sí? Esto sabemos que es de la tabla que nosotros vamos a asociar con nuestro disparador, que es la tabla empleados. Sabemos que estos campos ID, empleado, nombre y puesto ID son campos de la tabla empleados, pero la tabla respaldo-empleados tiene la misma estructura de la tabla empleados, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es que en la tabla respaldo-empleados vamos a insertar ese registro que nosotros, o registros que nosotros vayamos a por ejemplo, a modificar de la tabla empleados. Antes de modificarlo, los vamos a insertar en esta tabla. Espero no estarlos enredando, pero ahorita que vean cómo funciona esto, vamos a poner return new. Tenemos que poner return new y ya tenemos a la función creada. Este es el primer paso. ¿Sí? Ya que tenemos a la función creada, vamos a crear, o más bien dicho, vamos a definir el disparador en la tabla que se desee que se ejecute. Es decir, ¿cuál es la tabla? Pues es la tabla empleados. Vamos a crear, dice error de sintaxis. Es que me falta poner función. Entonces ya tenemos no existe, lo puse mal, es lo puse al revés, es PLPG, PG y es SQL. A ver, PLPG y SQL, ahí está. Ya tenemos a la función creada. Ahora vamos a definir el disparador que nosotros deseamos que sea ejecutado. Entonces ya tenemos a la función. Voy a quitar, o lo voy a poner aquí mismo abajo por si necesito explicar algo. Podemos hacerlo de hecho en una diferente pestaña, pero lo voy a hacer aquí abajo. Aquí voy a poner un comentario que vamos a poner: creación de función, y aquí vamos a poner otro comentario que va a decir definición del trigger, y vamos a poner create trigger. Le vamos a dar un nombre al trigger, le voy a llamar ¿cómo le puedo llamar?
update-empleados, así le voy a llamar. Vamos a poner before. Bueno, aquí les explico, ¿sí? Aquí estamos creando el trigger, create trigger, le damos un nombre, le llamé update-empleados. Aquí el before no solamente puede ser before que significa antes, también podemos poner, por ejemplo, after, que significa después. Esto de poner before, esto significa que la instrucción va a ocurrir, se va a ejecutar antes de cualquier modificación que hagamos sobre la tabla empleados. Es decir, por ejemplo, nosotros queremos que en la tabla respaldo se inserten esos registros que vamos a modificar, obviamente antes de modificarlos, antes de que ocurra la acción, ¿sí? Aquí con for each row, aquí estamos especificando que se va a aplicar a todas las tuplas de la tabla, ¿sí? Y luego aquí execute procedure, pues aquí pues ya vamos a ejecutar esa función. Fun-acción, ¿sí? Por cada disparador que nosotros definamos en una tabla, la base de datos va a tener que ejecutar la función que esté asociada a dicho disparador. ¿Cuál es la función que está asociada al disparador? El disparador que llamamos como update-empleados está asociada a la función fun-acción, que es la función que creamos arriba, ¿sí? Entonces, es importante que el nombre de la función que se vaya a ejecutar sea del mismo nombre con la cual la estamos llamando, ¿sí? Entonces, vamos a crear el disparador. Aquí me está marcando un error. A ver, me está marcando un error, dice error de sintaxis on. Es que me falta poner on. Aquí vamos a poner on empleado, ¿sí? Y ya con esto ya vamos a tener el trigger. Ya tenemos el trigger. Ahora, como expliqué, vamos a guardar la información de la tabla empleados en la tabla respaldo antes de hacer el update, ¿sí? Entonces, este trigger que acabamos de crear va a ser va a ser activado antes de que nosotros modifiquemos registros de la tabla empleados, ¿sí? Entonces, ya tenemos el trigger, ya tenemos a la función. Ahora vamos a hacer una modificación. Primero quiero que vean a la tabla respaldo. La tabla respaldo-empleados no tiene nada de información. Ahora vamos a hacer un update en la tabla empleados, update empleados, set. Queremos modificar el nombre, entonces set, ponemos nombre, ponemos Marcos Miranda y vamos a poner un where para especificar cuál empleado queremos, a cuál empleado de la tabla empleados le queremos cambiar su nombre. Para eso vamos a hacer un select de la tabla empleados y vamos a poner el identificador de ese empleado. Al empleado 1002 ya no queremos ponerle que diga Daniel, queremos cambiarle el nombre a Marcos Miranda. Entonces ponemos aquí where y de empleado es igual a 1002. 1002. Quiero que observen, vamos a hacer una modificación de la tabla empleados y al empleado 1002 le vamos a llamar Marcos Miranda, ya no se va a llamar Daniel. Pero ese registro, el 1002 de nombre Daniel, antes de que lo modifiquemos va a ser insertado en la tabla respaldo. Vamos a ejecutar esto, ya hemos hecho la modificación. Vamos a ver a la tabla empleados y vemos que ese registro va a estar modificado. Se va hasta abajo porque cuando actualizamos o algo ya no se sigue la secuencia. Eso tiene una solución, luego lo explico. Entonces el empleado 1002 ya no es Daniel, ahora es Marcos Miranda. Vamos ahora a ver a la tabla respaldo y vamos a ver que ese registro fue respaldado en la tabla respaldo-empleados. Y esto pues tiene mucha utilidad, ya que imagínate que por algún error respaldes esa información o algo, pues entonces pues es bueno que esté respaldada. Bueno, ahora vamos a hacer más ejercicios y les voy a explicar más a detalle pues cada una de estas instrucciones. Vamos a hacer otro ejercicio
usando disparadores y conforme vaya realizando varios ejercicios voy a ir metiendo un poco de teoría. Bueno, los triggers o disparadores, que es lo mismo, nos van a ayudar a que nosotros podamos, ¿cómo se puede decir la palabra? Gestionar los errores, también que se cumplan ciertas restricciones, como en el de este ejercicio. Vamos a hacer que cuando nosotros intentemos insertar un registro en la tabla usuarios, por ejemplo, que nosotros al ingresar la contraseña de ese usuario, esa contraseña no tenga la longitud que se requiere, es decir, que nosotros excedamos la longitud o que estemos escribiendo una contraseña con menor longitud, pues que se nos prohíba que se nos impida que nosotros podamos realizar ese insert, por dar un ejemplo. Entonces, los triggers nos van a ayudar a gestionar errores, a que se cumplan ciertas restricciones, también para poder supervisar los datos, etcétera. Como vimos, un trigger manda llamar una función que nosotros hemos escrito. Como este caso, hemos escrito las funciones con el lenguaje PL, PG, SQL, pero no es el único lenguaje en el que lo puedes hacer, sino también en cualquier otro lenguaje que sea compatible. Pero, pues para mí el mejor lenguaje para ese tipo de situaciones es el PL, PG, SQL. Entonces, nosotros vamos a crear una tabla. Bueno, la tabla ya la creé, se llama usuarios, con estos campos, nombre, usuario y contraseña, así lo estoy llamando. Y aquí vamos a insertar esos registros. Son poquitos registros solamente para que puedan ver el funcionamiento de los disparadores, ¿sí? Entonces insertamos los registros y ya tenemos a la tabla usuarios, ¿sí? Vamos a ver a la tabla usuarios. Esta tabla usuarios va a estar asociada al trigger que vamos a crear en un momento. Primero, antes de crear el trigger, vamos a crear una función para ese trigger. Y después de eso vamos a crear el trigger, ¿sí? Bueno, ¿qué queremos que haga la función? Queremos que se nos prohíba que insertemos registros de usuarios que su contraseña supere los 8 caracteres. Es decir, el límite de caracteres para esa contraseña van a ser 8 como máximo. Ya más de 8 no se va a permitir. Claro que normalmente no se suele establecer un límite tan pequeño para una contraseña, pero es solamente para un ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos a crear primero la función. Vamos a crear a la función. Ya hemos visto cómo create or replace. Le voy a llamar fun-password. Así se llama la función. Ponemos return y en vez de poner un tipo de retorno como lo hemos visto que es integer, varchar, etcétera, va a retornar trigger, ¿sí? Ahora, esta es la estructura que hemos estado utilizando en todas nuestras funciones. Y ponemos language PLPG SQL. Bueno, lo puse mal. PLPG SQL, ¿sí? Ahora, vamos a comenzar. Vamos a poner begin. Y vamos a utilizar la condicional if. Y vamos a utilizar una función de Postgres que se llama length, que nos va a permitir conocer cuál es la longitud de esa contraseña, ¿sí? Ahora, ponemos new. Vimos que en el ejercicio anterior utilizamos alt. Alt, pues es una variable que va a contener la antigua fila de la tabla. Y new es la variable que va a contener la nueva fila de la tabla para operaciones como insert, como update. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos con el if, vamos a averiguar si la longitud, ¿cómo se llama el campo de la tabla usuario? Se llama contraseña. Aquí vamos a averiguar si la longitud de esa contraseña, si supera los 8 caracteres o la contraseña que nosotros introduzcamos, pues la dejamos en blanco, es decir, que sea null, pues se va a ejecutar una acción. ¿Qué acción va a ser ejecutada en dado caso que nosotros no hagamos caso e insertemos una contraseña que no tenga la longitud pues que se nos pide? Pues vamos a
impedir que se inserte ese registro y vamos a mostrar un mensaje, raise exception. Ya vimos un poco sobre excepciones en videos anteriores y va a aparecer un mensaje que va a decir la contraseña no debe tener más de 8 caracteres ni debe de ser nula. Haz caso. ¿Sí? Es decir, que si nosotros introducimos una contraseña que exceda los 8 caracteres o esa contraseña sea nula, va a aparecer un mensaje de excepción que va a decir la contraseña no debe tener más de 8 caracteres ni debe ser nula, haz caso. ¿Sí? Con new, como expliqué, pues esta variable new contiene la nueva fila de la tabla para las operaciones insert o update. Es decir, que lo que nosotros insertemos, es decir, por ejemplo, cuando nosotros hagamos un insert into usuarios y pongamos, por ejemplo, el nombre Flor, el usuario Florcita Channel, como mi otro canal de entretenimiento, y pongamos pues la contraseña 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que yo no hago caso y pongo una contraseña que exceda los 8 caracteres. Entonces, en este dato que inserté, que intento insertar yo, va a ser lo que obtengamos aquí con new. Es decir, si ese dato que inserté es nulo o ese dato que, bueno, no inserté, que intento insertar, supera los 8 caracteres, pues ejecuta esto. Espero estarme dando a entender, pero new pues es el valor que nosotros estamos intentando insertar, ¿sí? Entonces, si es así, si intentamos ingresar un dato null o una contraseña que exceda los 8 caracteres, nos va a aparecer ese error. Luego aquí ponemos en if, aquí no estoy, voy a ponerlo así. Y ahí está. No está muy ordenado que digamos, pero es un intentado de cuatro espacios respecto a la instrucción de arriba. Luego, también podemos nosotros establecer que si ingresamos, en el momento que intentamos hacer un insert en la tabla usuarios, que si insertamos en el nombre o en el usuario, pues un valor null, pues que también, pues que nos impida ingresar ese dato null o nos marque un error. Ahora, if new punto, el campo se llama nombre. Si el campo que ingresemos en nombre de la tabla usuarios es null, al momento de intentar hacer el insert, then, entonces que nos aparezca también pues ese mensaje que no nos inserte el dato, que diga el nombre no debe de ser nulo, ¿sí? Ponemos en if, aquí también podemos poner que si vamos a hacer lo mismo con, ¿cómo se llama? Usuario, if usuario is null, entonces va a aparecer el usuario, luego aquí el nombre, ¿sí? Ahora, después de esto vamos a poner return new y ya. Vamos a crear la función, la ejecutamos, dice, me está marcando un error, es que me faltó poner function, siempre se me olvida, error de sintaxis, returns. Ya tenemos a la función creada. No voy a quitar este código para cualquier cosa que necesitemos. Acá abajo voy a poner creación de trigger. Vamos a crear ahora el trigger. Lo podemos hacer de igual manera en otra pestaña, simplemente Tools, Query Tools, y nos va a aparecer otra pestaña, pero lo voy a hacer aquí mismo. Se trabó esta cosa, ahí está. Vamos a crear el trigger. Para eso, lo que vamos a hacer es poner create trigger. Le vamos a dar un nombre, le voy a llamar, ¿cómo le llamé aquí? Le llamé fun-password, le voy a llamar trigger-password. Y aquí vamos a poner before, es decir, que antes de que se haga el insert, pues antes de que se haga el insert se va a ejecutar la acción.
before, insert o también update, no solamente insert, también si intentamos modificar un dato de la tabla usuarios y ponemos por ejemplo, una contraseña que exceda la longitud o un nombre en blanco o el usuario nulo o en blanco, pues se va a ejecutar de igual manera. Entonces, si nosotros modificamos o insertamos ¿en dónde? En la tabla usuarios, porque este trigger va a estar asociado a la tabla usuarios. For each row, execute, procedure. ¿Cómo se llama la función? Fun-password. ¿Sí? Es decir, aquí sencillamente que se va a disparar este trigger, pero nosotros estamos poniendo before porque con esto estamos estableciendo que antes del insert o el update, ¿sí? Es decir, esto nos va a impedir que nosotros insertemos datos nulos o que el password pues tenga una longitud que no es la correcta. Vamos a crear este trigger. Y ya se creó el trigger. Ahora, tenemos a la tabla usuarios y voy a intentar, observa la tabla usuarios, voy a intentar insertar un registro, primero una contraseña que exceda los 8 caracteres de longitud. Insert into usuarios y ponemos nombre, usuario, contraseña, ponemos values, vamos a poner un nombre, José Aragón, usuario, Josecito, y contraseña, voy a poner una contraseña que exceda los 8 caracteres. Esta tiene 6, 9. Tiene 9 de longitud, 9 caracteres de longitud. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 3, 4. Ahí está, tiene 9. Entonces, vamos a intentar hacer ese insert y vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, la clave no puede tener más de 8 caracteres ni ser null. Bueno, aquí pues no, es que dice la clave porque anteriormente tenía la otra función. Es decir, había creado una función. A ver, fun-password. Voy a volver a ejecutar esta función para que se actualice. ¿Sí? Entonces, sí, lo que pasa es que esto pasa porque me dice que ya existe un trigger-password para la relación usuarios. A ver, sí, lo que pasa es que esta tabla usuarios, bueno, esta tabla usuarios ya habíamos nosotros establecido el anterior trigger. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a borrar. Aquí nosotros también lo podemos hacer aquí. Estamos en la base de datos, me voy a esquemas y me voy aquí donde dice trigger function y vamos a borrar a este trigger, lo vamos a borrar la función. Estoy borrando los triggers que tengo aquí, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya borré todo esto. Voy a crear a la función nuevamente, por eso selecciono todo esto y aquí vamos a crear la función. Ya tenemos a la función, ahora voy a crear el trigger que va a estar asociado a la tabla usuarios. Creamos el trigger, ahora intentamos hacer el insert. Dice aquí, la contraseña no debe tener más de 8 caracteres ni debe ser nula, haz caso. Ahora vamos a ver a la tabla usuarios para ver si se insertó esa contraseña y vamos a ver que no se insertó. Entonces aquí vemos que estamos gestionando ese tipo de errores. Vamos a impedir que se inserten ciertos datos que no queremos. Ahora vamos a poner un nombre nulo. Un nombre nulo. Para eso ahora intentamos hacer este insert y estamos el primer dato nulo, es decir, no estamos insertando un registro válido y me dice el nombre no debe de ser nulo porque tenemos que poner algo. Y esto también lo que va a hacer es que va a reemplazar en dado caso de que la persona que inserte el dato de usuario no inserte nada. Y esto va a ser reemplazado por un null, cosa que no va a ser admitida, ¿sí? Ahora,
si ya pongo un dato aquí, por ejemplo, pongo Flor López. Si nosotros ponemos los datos bien, ya no se nos va a impedir que se inserten esos datos y ya se insertaron. Ahora, si vemos en la tabla usuarios, vamos a ver que se insertó ese registro ya que no hubo nada que nos los pudiera impedir, ¿sí? Bueno, aquí tengo otro ejercicio, me di la tarea de escribir el código para no hacer tan largo pues el ejercicio. Vamos a crear una tabla clientes y no vamos a insertar ningún tipo de registro. Va a tener estos tres campos que es ID cliente, que es de tipo integer primary key, es decir, cada valor va a ser único, va a tener el campo para nombre y un campo para la fecha. Bueno, aquí tenemos el código para crear la tabla clientes, lo voy a quitar. Ya tenemos a la tabla clientes sin ningún tipo de registros. Bueno, ¿para qué vamos nosotros a crear el siguiente disparador? Para que si nosotros en el momento que ingresemos la fecha en la tabla clientes, la fecha alta de ese cliente, si nosotros ingresamos un año que, por ejemplo, exceda el año actual, vamos a suponer que ingresamos el año 2023, pues eso es incorrecto porque aún no estamos en el año 2023, por lo cual tenemos que mostrar un mensaje que nos diga error en el año ingresado, la fecha excede el registro, podemos poner la fecha de alta excede la fecha actual, ¿sí? Entonces, vamos a crear primero la función create or replace function. Es algo que ya hemos visto, cómo crear funciones, y la vamos a llamar fun-validar-fecha, es el nombre de la función. Y nos retorna un trigger. Esto es algo que ya conocemos, ponemos body y acá ponemos el body, ¿sí? Aquí vamos para separar. ¿Sí? Bueno, aquí creamos la función. Nos retorna trigger. Aquí ponemos begin. Pongo el indentado. Ahí está. Bueno, vamos a poner un if. Y vamos a evaluar lo que está dentro de los paréntesis del if. Vemos que tenemos un paréntesis. Y dentro de este paréntesis hay otro par de paréntesis, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es con la función extract de Postgres, vamos a extraer el año del campo, ponemos new, del campo new, bueno, el campo se llama fecha alta de la tabla clientes. Hay que recordar que new lo que hace es que nos va a... New es una variable que nos va, ¿cómo se dice la palabra? Va a contener la nueva fila de la tabla para las operaciones como el update o como el insert, ¿sí? Entonces, aquí vamos a extraer el año de esa fila de la columna fecha alta. Vamos a extraer el año, por ejemplo, si nosotros al hacer el insert o el update en la tabla clientes, voy a poner aquí, ponemos un insert into, una disculpa por el ruido, y ponemos nosotros, primero es el ID de cliente, voy a poner 1, ¿sí? Luego el nombre de cliente y luego el año en el que se le dio de alta. Si ponemos 2024, aquí estamos intentando insertar una fecha que excede la fecha actual. No estamos, es como el futuro, pues, entonces no. O también un update, si intentamos modificar un campo de un registro de la tabla clientes y ponemos una fecha inválida, entonces, pues, nos va a marcar un error, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos con la función extract de Postgres, vamos a extraer el año de esa fila en el cual está la fecha de alta del cliente, ¿sí? Se extrae el año. Si ingresamos 2024 02 11, va a extraer solamente el año, que es 2024, y va a comparar si es mayor. Si nosotros ejecutamos esto, observa, si ejecutamos esto, vamos a obtener el año de la fecha actual. Solamente estoy seleccionando esta parte y, bueno, aquí me está marcando un error. Voy es que me falta poner select, ¿sí? Si nosotros ejecutamos esto,
se va a extraer el año de la fecha actual, porque extract extrae el año, ¿sí? Entonces aquí lo que va a preguntar es que si el año que ingresamos en el insert, en la tabla clientes o el update, es decir, el dato que intentamos registrar en fecha de alta, si ese año de esa fecha es mayor que el año de la fecha actual, vamos a suponer que ingresamos 2024-02-15, si es mayor que 2022-03-14, hoy es 14 de marzo de 2022, entonces si el año que ingresamos es mayor que el de la fecha actual, entonces se va a generar una excepción, va a mostrarse un mensaje que va a decir error en el año ingresado, la fecha de alta excede la fecha actual. Es decir, no se nos va a ingresar ese dato en la tabla clientes. Y aquí cierra leave, return new. Y esto es algo que ya hemos visto. Luego aquí creamos el trigger. Este trigger pues va a estar asociado a la tabla clientes que ya creamos. Y a ese trigger lo vamos a llamar trigger-clientes. Y ponemos before porque queremos que antes de que se inserte o se modifique ese registro, que se ejecute ese código de la función que nos muestre, que haga esa acción, pues. Entonces, pues esto es algo que ya expliqué anteriormente, por lo cual ya tenemos la función, luego el trigger, me dio la tarea de ya crear esto, por lo cual ya tenemos asociada pues ese trigger con esa función, por lo cual si nosotros actualizamos aquí, vamos a refrescar, vamos a ver que ya está ahí, pues vemos ahí esas dice funciones del trigger y ahí aparece es fun-validar-fecha, ¿sí? Entonces, ahora vamos a intentar, ya que tenemos la función y el trigger, vamos a intentar hacer un insert en la tabla clientes, un insert y vamos a poner values y vamos a insertar el ID del cliente, voy a poner 100, el nombre del cliente y vamos a poner una fecha 2025, 0308, 8 de marzo de 2025 y vamos a ver que no se va a poder insertar ese dato ya que pues no estamos, ese dice error en el año ingresado. Bueno, aquí no se actualizó porque acuérdense que modifiqué esto y yo ya había creado la función, por lo cual lo que voy a hacer es que voy a eliminar la función. De igual manera la puedo simplemente volver a crear, pero lo voy a hacer como si no lo hubiera movido nada. Entonces ya creé la función, ahora asociamos esto con el trigger, ya tenemos las dos cosas. Ahora intentamos hacer el insert y aquí dice error en el año ingresado, la fecha de alta excede a la fecha actual. Entonces aquí vemos, si hacemos una consulta a la tabla clientes, pues no se va a ver ese registro, no se va a ver porque obviamente pues no se nos permitió. Ahora, si nosotros intentamos hacer un update, tampoco se va a poder. Vamos a modificar update clientes a la tabla clientes, el campo fecha alta y vamos a poner una fecha también que exceda la fecha actual, 2023-01-12. Como no tenemos ningún registro, pues simplemente con poner esto con esto ya modificaríamos todos los registros que hubiera en la tabla clientes, ¿sí? Me marca, aquí aquí no, parece que no se aplicó, será porque no insertamos nada. Bueno, vamos a insertar un dato válido en la tabla clientes. Values, vamos a insertar un dato válido, voy a poner 1, Juan, y voy a poner 2021 01 12. Entonces aquí vamos a insertar el dato y luego de esto vamos a intentar hacer el update del cliente, que su ID es igual a 1. A ver si con esto, entonces vamos a intentar poner una fecha que no, aquí vemos que ya sí, ahora sí se está aplicando porque ya teníamos un registro y vemos que este update no se puede ejecutar porque dice que error en el año ingresado, la fecha de alta excede la fecha actual y por eso, ¿sí? Si nosotros nosotros ponemos una fecha que no exceda la fecha actual, no vamos a tener ningún tipo de problema, por lo cual aquí podemos ver que esto sirve como para la gestión de errores y todo eso, para no insertar fechas que no sean válidas. Bueno, vamos a crear otro ejercicio. Para eso vamos a crear dos tablas. Una tabla llamada clientes que va a tener
pues estos campos, y de cliente tipo integer va a ser primary key, nombre, dirección de tipo text y fecha-alta de tipo date. Ya habíamos creado una tabla clientes, bórrala esa y crea esta. Entonces, ahora una tabla llamada log-clientes. Ahorita te voy a explicar para qué vamos a utilizar esta tabla que se llama log-clientes, ¿sí? Esta tabla log-clientes va a tener casi la misma estructura que la tabla clientes, va a tener un ID cliente, va a tener un nombre, una dirección, fecha-alta, pero a diferencia, bueno, en nombre, dirección, fecha-alta, a diferencia de la tabla clientes va a tener dos campos extras. Te explico. Nosotros cuando insertemos en la tabla clientes, por ejemplo, si insertamos un dato en la tabla clientes, ese registro o registros que nosotros insertemos en la tabla clientes también van a ser insertados en esta tabla. Log-clientes va a ser como un historial de los registros que nosotros insertemos en la tabla clientes. Esto se usa mucho, por ejemplo, en los bancos, para registrar movimientos que se hagan sobre clientes o sobre transacciones y todo eso. Entonces, por ejemplo, si tú insertas alguna información del cliente, log-clientes, por dar un ejemplo, va a tener pues una copia de esos datos, ya sea aunque tú borres datos en la tabla clientes o modifiques o insertes, en log-clientes se va a ver reflejado todo lo que tú hagas en la tabla clientes. Pero además de eso va a haber una fecha de cuándo se hizo ese movimiento, es decir, cuándo se insertó o se modificó o se eliminó ese registro. Bueno, aquí en log-movimiento va a aparecer el tipo de movimiento que se hizo, si se modificó el registro, si se eliminó o si se insertó, etcétera. Es decir, ahorita lo vamos a ver, y aquí log-fecha-movimiento va a aparecer la fecha en que se hizo esa ¿cómo es la palabra? Esa operación sobre la tabla, ya sea que se haya eliminado un registro, borrado, insertado, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí creamos las dos tablas. Entonces, no tiene registro. Cuando la tabla clientes tiene únicamente un registro que lo inserté como prueba. Ya que creas la tabla, voy a quitar esto. Aquí tenemos el código para crear la función create or replace function. La voy a llamar TG. Esto es por trigger. Es como una tipo de nomenclatura, o la puedes llamar como deseas, pero es recomendable pues como poner aquí para especificar que esta función va a ser ejecutada cuando el trigger se ha disparado. Entonces la vamos a llamar tg-fun-log clientes. Return trigger, esto ya lo hemos visto. Y pues aquí body, aquí begin, esto es el comienzo. Y aquí te explico, esto que está aquí, tg-op. tg-op se refiere a la operación que se va a hacer sobre la tabla clientes o cualquier otra tabla. Bueno, en este caso clientes, es decir, tg-op nos sirve para poder saber si sobre esa tabla cliente se hizo un insert, un delete o un update, ¿sí? Entonces, por eso, aquí con el if vamos a averiguar qué operación se hizo sobre la tabla. Esto es una palabra ya de Postgres, ¿sí? tg-p, si es insert, si lo que hicimos sobre la tabla clientes es un insert o es un update, entonces en la tabla log-clientes, es decir, la que va a servir como un registro, como será un historial de la tabla clientes, va a insertar ID cliente, nombre, dirección, fecha alta. Estos primeros campos la tabla clientes lo tiene. Es decir, lo que nosotros hagamos en la tabla clientes, te explico. Mira, vamos a poner aquí un registro, insert into clientes. ¿Sí? Y la tabla clientes, si recuerdas, tiene ID cliente, tiene nombre, tiene dirección, tiene fecha-alta. ¿Sí? Entonces, ponemos values para poner los valores que vamos a insertar. Voy a poner ID2, nombre, Perla, fecha-alta, 2020, 12-01. Entonces, aquí vamos a insertar en la tabla clientes, ¿sí? Cuando nosotros hagamos esto, hay que recordar que el trigger está asociado a la tabla clientes. Cuando hagamos este insert, el trigger se va a ejecutar el código de la función. Entonces, aquí el if se ejecuta la función y se va a averiguar si fue un insert o un update. Como es un insert, pues se cumple el if, se cumple y se ejecuta lo que está entre el if y entre el end if. Entonces,
Como se cumple que TG-OP es insert, entonces se va a insertar en la tabla log-clientes y de cliente que es 2, nombre que es Perla, dirección, bueno aquí a ver, ¿cómo eran? Me faltó poner la dirección, ¿verdad? Voy a poner aquí Los Cabos 41. Entonces, bueno, no sé si voy a ver la tabla clientes, algo select from clientes, ¿sí? Una disculpa por el ruido, por donde quiera hay ruido, chicos. Es cliente, nombre, dirección, fecha alta, ¿sí? Entonces, vamos a insertar ID cliente, nombre, dirección, fecha alta. Entonces, en la tabla log-clientes vamos a insertar aquí, en esa tabla, el 2, por ejemplo, nombre, Perla, dirección Los Cabos 41, fecha-alta, la que ingresamos aquí, 2020-12-01, log-movimiento. ¿Qué vamos a insertar en log-movimiento? Bueno, creo que me salté un paso, mira. Cuando hagamos el insert o el update en la tabla clientes, se va a cumplir cualquiera de estas dos condiciones y se va a ejecutar el if, que tg-p es insert o tg-p es update. Si es cualquiera de las dos, entonces vamos a insertar en la tabla log-clientes, en estos campos que tiene la tabla log-clientes, lo que hay en el values. Es decir, en el campo de la tabla log-clientes, en el campo ID cliente, vamos a ingresar el registro que insertamos aquí, que es 2, por ejemplo, ¿sí? Que es, este campo es de la tabla clientes. Con new estamos accediendo a eso. Luego, en este campo nombre de la tabla log-clientes vamos a insertar lo que hay en nombre de la tabla clientes, que es, por dar un ejemplo, Perla, ¿sí? Luego, en este campo dirección de la tabla log-clientes vamos a insertar la dirección que pusimos en la tabla clientes, que es Los Cabos 41. Luego, en el campo fecha-alta de la tabla log-clientes vamos a insertar la fecha que pusimos de la tabla clientes. Y luego, log-movimientos, allí vamos a insertar lo que haya en tg-p. ¿Qué hay en tg-p? Recuerda, es la operación insert, update o delete que hagamos sobre esa tabla. En este caso, si es un insert, como estamos haciendo, por ejemplo, un insert, aquí lo estoy poniendo, entonces tg-p, pues es un insert. Entonces, quiero que veas, esta es la tabla, bueno, esta no. Quiero que vean la tabla log-clientes. Y yo inserté un dato en la tabla clientes, entonces ahí también se insertó un dato en la tabla log-clientes. Observa, log-movimiento especifica cuál es el movimiento que se hizo sobre esa tabla. Como hicimos un insert, pues aparece insert, ¿sí? Entonces, luego, quiere decir que en el campo log-movimiento de la tabla log-clientes se va a insertar lo que haya en tg-p, ¿sí? Y luego en el campo log-fecha-movimiento de la tabla, log-cliente se va a insertar current-date, es decir, la fecha en que se actual, o sea, la fecha actual, que es en el momento en que se está haciendo ese movimiento. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Voy a repetir, no quiero parecer loro, pero no sé si lo haya explicado bien. Pero cuando nosotros hagamos un update o un insert, por ejemplo, hacemos un insert en la tabla clientes con estos campos e insertamos estos datos. Si es un insert tg-p, pues va a contener insert, el valor de insert, ¿sí? Entonces el if, como tg-p es insert, el if, todo esto que está aquí se va a ejecutar y se va a insertar en la tabla log-clientes. Estos son los campos de la tabla log-clientes, ¿sí? En el campo ID cliente de la tabla log-clientes se va a insertar ID cliente de la tabla clientes, que es 2, por ejemplo. Luego en el campo nombre de la tabla log-clientes se va a insertar el nombre de la tabla clientes, que es Perla. Y luego en el campo dirección de la tabla log-clientes se va a insertar dirección de la tabla clientes, que es Los Cabos 41. En la tabla fecha-alta de la tabla log-clientes se va a insertar pues lo que pusimos aquí en la fecha, 2020-12-01. Y luego en el campo
en el campo log-movimiento de la tabla log-cliente se va a insertar tg-p y tg-p obtiene pues la operación que hicimos sobre la tabla, si es un insert, si es un update, etcétera. Y en el campo log-fecha-movimiento se va a insertar current-date, que es en el momento, en ese preciso momento en que se hizo ese movimiento, ¿sí? Entonces, esto lo voy a dejar por pronto. Luego aquí nos va a retornar, pues esa, nos va a retornar new, y aquí cerramos el if. Luego, si tg-p, si la operación que hicimos sobre la tabla es un delete, pues va a ser lo mismo, va a insertar en la tabla log-clientes, pues aquí la única diferencia es que en vez de que dice new, dice old, ya que al poner old lo que estamos haciendo es que estamos poniendo el valor anterior que tenía la tabla clientes. Como los vamos a eliminar, esos datos de la tabla clientes ya no van a estar más. Entonces, si tg-p, si la operación que hacemos sobre la tabla clientes es delete, se va a insertar esos datos eliminados en la tabla log-clientes, pero van a ser los antiguos valores, ¿sí? Luego aquí creamos el trigger que va a estar vinculado a la tabla y función. Entonces ponemos create trigger y le damos un nombre al trigger. After, porque esto va a ser después de que hagamos el insert, el update o el delete. Eso en la tabla clientes. Este trigger va a estar asociado a la tabla clientes y pues va a ejecutarse esta función tg-fun, que es la función que tenemos acá, ¿sí? Esto yo ya lo ejecuté, ya lo tengo ejecutado, creo. Por lo cual vamos a intentar insertar otro dato en la tabla clientes. Voy a insertar otro dato. Y vamos a poner... No se me ocurren muchos nombres. Y aquí en fecha voy a poner pues la fecha actual. Voy a poner la fecha actual, ¿sí? Entonces vamos a hacer este insert. Y ya se hizo el insert. Ahora vamos a ver a la tabla... Vamos a ver a la tabla log-clientes y vamos a ver que ese dato del cliente que insertamos se va a ver reflejado aquí. Y ahí está, vemos que hicimos un insert, pero ¿qué tal si hacemos un update? Pues vamos a hacer un update, vamos a hacer update de la tabla clientes, set, vamos a modificar el nombre va a ser Agustín Pérez. Y where ID cliente es igual a 1. Es decir, el cliente 1 ya no se va a llamar Juan, se va a llamar Agustín Pérez. Entonces vamos a hacer una modificación de la tabla clientes. Como estamos haciendo una operación, dice que ya existe, es que ya existe la llave, dice aquí. Entonces update cliente, set nombre, Agustín Pérez, where ID cliente. Bueno, aquí. A ver. Algo hice mal aquí, a ver, ya existe la llave, bueno, a ver, vamos a ver, select, asterisco from, clientes, ¿saben por qué pasa esto? Miren chicos, como estamos haciendo un update de la tabla clientes del cliente 1, este registro va a ser, antes de que sea modificado, va a ser insertado en la tabla log-clientes, entonces, como se cumpliría esta condición, se insertaría en la tabla log-clientes pues los datos de ese cliente antes de que lo modifiquemos. Entonces estaríamos repitiendo un cliente que ya existe, es decir, en la tabla. Por eso tenemos que quitar la primary key en la tabla log-clientes. Vamos a eliminar la primary key, drop primary, no me acuerdo ni cómo se quita, drop primary key from, drop, no, es alter table, vamos a modificar la tabla log-clientes, drop primary key. Y esto es para que se puedan repetir registros con el ID en la tabla log-clientes. Bueno, aquí es drop, ¿cómo es? Drop, constraint, creo que es drop constraint, chicos, no tengo todo memorizado. Drop constraint. Bueno, es que no lo estoy poniendo bien. Alter table log-clientes, drop, creo que es drop column,
Bueno, no me acuerdo, una disculpa chicos. ¿Saben qué voy a hacer? No me voy a complicar. Voy a eliminar drop table a la tabla log-clientes, a la tabla drop log, y la voy a volver a crear. No es esto lo recomendable. Create table log-clientes. ¿Qué campos va a tener la tabla log-clientes? _movimiento de tipo text. Y ¿qué otra cosa? Log-fecha movimiento, log-fecha-movimiento de tipo dates, ¿sí? Entonces aquí vamos a crear nuevamente la tabla log-clientes. Bueno, aquí me está marcando un error porque puse este punto y coma y era coma. Entonces creamos nuevamente la tabla log-clientes y ya. Ahora sí, vamos a intentar hacer el update en la tabla clientes modificando y ya no va a haber, ya no hay ningún problema si te das cuenta. Ahora vemos a la tabla log-clientes y vamos a ver nosotros que allí va a estar ese registro y dice log-movimiento y dice updates. Dice update porque eso fue lo que hicimos. Ahora si intentamos nosotros, si nosotros vemos que en la tabla clientes teníamos unos registros ahí, esos no los hemos quitado ni nada. Si nosotros hacemos un delete de la tabla clientes, ¿qué crees que vaya a pasar? Dice, bueno, aquí me está marcando, dice que no existe la columna log-fecha-mob. Esto es porque aquí puse mal en el delete. Es de cliente, nombre, dirección, fecha-alta, log-movimiento. A ver, nombre, vamos a ver a la tabla. Dice que no existe esto en log-clientes. A ver, algo pusimos mal. Log-clientes, vamos a ver. Es ID cliente, nombre, aquí en delete, ID cliente, nombre, dirección, fecha alta, log-movimiento, log-fecha-movimiento, lo puse mal. Ya con esto nosotros ya tenemos que modificar a la función porque pues modificamos algo ahí. Entonces ya con esto, ahora sí, ya modificamos la función y voy a quitar esto y voy a intentar hacer el delete de la tabla clientes. Hice el delete de la tabla clientes. Ahora vamos a ver a la tabla log-clientes y vemos que los dos registros que eliminamos de la tabla clientes se almacenaron aquí en la tabla log-clientes. Entonces se almacenaron, por lo cual no los perdimos. Y aquí estamos teniendo como un historial de todos los datos que nosotros pues estemos haciendo. Son datos muy delicados que no, pues imagínate que los borres nada más así porque sí. Pues para eso están este tipo de soluciones que son los disparadores. Y vamos a estar haciendo más ejercicios.